Un amanecer cualquiera en el mar de Galilea. Un grupo de pescadores remenda sus redes después de una noche sin pesca. Tienen las manos agrietadas por la sal, los hombros adoloridos, y ninguna razón para pensar que este día será diferente a los demás. Entonces un hombre camina por la orilla. No es sacerdote, no viene del templo, no trae pergaminos ni credenciales. Solo dice dos palabras: síganme. Y esos pescadores sueltan las redes, dejan todo, sin preguntas, sin contrato, sin saber que esa decisión los llevara a cambiar la historia del mundo, y a casi todos ellos, a una muerte violenta. 12 hombres, un recaudador de impuestos odiado por su propio pueblo, un celote que quería derrocar al imperio, pescadores sin educación formal, un escéptico, un traidor, y de ese grupo improbable nació la fe más grande de la historia. Lucas 6, versículos 12 y 13, dice que Jesús pasó toda la noche en oración antes de elegirlos. Toda la noche, como si supiera exactamente lo que cada uno de ellos iba a enfrentar. Mateo 10, versículos 2 al 4, registra sus nombres. Marcos 3 y Lucas 6 también. 3 listas, siempre con Pedro primero y Judas al final. Hoy vamos a recorrer a cada uno, quiénes eran realmente, qué hicieron después de que Jesús ascendió, y cómo terminaron sus vidas, uno por uno. Y al final, hay un patrón que no se ve cuando los estudias por separado. Empezamos con el más conocido de todos, Simón, hijo de Jonás, pescador de Betsaida, un pueblo pequeño en la costa norte del mar de Galilea, un hombre impulsivo, leal hasta la médula y profundamente imperfecto. Su hermano Andrés lo trajo a Jesús, y ese encuentro lo cambió todo. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas». Juan 1, versículo 42. Cefas significa roca, y ese nombre fue una profecía, no una descripción, porque Pedro, en ese momento, era todo menos una roca. Mateo 14, versículos 28 al 31. En medio de una tormenta, los discípulos ven a Jesús caminando sobre el agua. Pedro grita: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús dice: «Ven». Pedro sale de la barca, camina sobre el agua. Es el único que tuvo la audacia de pedirlo. Y es el único que se hundió cuando miró las olas en lugar de mirar a Jesús. Y luego vino la noche más oscura. Lucas 22, versículos 54 al 62. Jesús había sido arrestado. Pedro lo siguió hasta el patio del sumo sacerdote. Una sirvienta lo miró a la luz del fuego y dijo: «Este estaba con él». Pedro negó. Otra persona lo señaló. Negó de nuevo. Un tercero insistió, y Pedro juró: «No conozco a ese hombre». En ese instante el gallo cantó. Y Jesús, que estaba siendo juzgado adentro, se dio vuelta y lo miró. Lucas dice que Pedro salió y lloró amargamente. Ese es el hombre que Jesús eligió para liderar su iglesia. Pero la historia no termina ahí. Juan 21, versículos 15 al 17. Después de la resurrección, Jesús aparece en la playa y enciende un fuego de carbón, el mismo tipo de fuego junto al cual Pedro lo negó. Y 3 veces le pregunta: «Simón, ¿me amas?». Una pregunta por cada negación. Y 3 veces le dice: «Apacienta mis ovejas». No le pidió que se disculpara, le pidió que siguiera adelante. Hechos 2 nos muestra la transformación completa. El hombre que negó a Jesús frente a una sirvienta, ahora predica ante miles en Jerusalén el día de Pentecostes. 3,000 personas se convierten en un solo día. Pedro, sanó enfermos, enfrentó al Sanedrín, abrió la puerta de la fe a los gentiles en casa de Cornelio en Hechos 10. El pescador se convirtió en la roca que Jesús había profetizado. La tradición, respaldada por escritores del siglo II como Clemente de Roma y Orígenes, dice que Pedro fue crucificado en Roma durante la persecución de Nerón. Pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir como su maestro. El pescador que negó a Jesús 3 veces murió proclamándolo. Eso no es la historia de un hombre fuerte, es la historia de un hombre transformado. Andrés, hermano de Pedro, y aunque su nombre no tiene el peso cultural de Pedro, Juan o Pablo, fue el primer discípulo en seguir a Jesús. Juan 1, versículos 35 al 42, registra el momento. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Estaba ahí cuando Juan señaló a Jesús y dijo: «He ahí el Cordero de Dios». Andrés no dudó, fue directamente a Jesús, pasó el día con él, y lo primero que hizo al salir fue buscar a su hermano Simón y decirle: «Hemos encontrado al Mesías». Piensa en lo que eso significa. Sin Andrés, no hay Pedro. Sin Pedro, Pentecostés tiene otro rostro. La persona que presenta a otra a Jesús nunca sabe el tamaño de lo que acaba de desatar. Y ese es el patrón de Andrés en los evangelios. Cada vez que aparece, está trayendo a alguien. En Juan 6, versículos 8 y 9, es Andrés quien encuentra al muchacho con los 5 panes y los 2 peces y lo presenta a Jesús. «¿Pero qué es esto para tantos?», pregunta, y Jesús toma lo poco y alimenta a 5,000. En Juan 12, versículos 20 al 22, unos griegos quieren ver a Jesús. Van a Felipe. Felipe no sabe qué hacer.
Y va Andrés. Andrés los lleva directamente a Jesús, siempre el puente, siempre el conector. La tradición dice que Andrés predicó en lo que hoy es Grecia, Turquía y las costas del Mar Negro. Fue crucificado en Patras, Grecia, en una cruz en forma de X, lo que hoy se conoce como la Cruz de San Andrés. Según relatos del siglo II, Andrés predicó desde la cruz durante 2 días antes de morir. El hombre que trajo a Pedro a Jesús murió hablando de Jesús. Nunca dejó de presentarlo. Mateo, también llamado Leví, hijo de Alfeo, y para entender por qué su llamado es tan radical, hay que entender lo que significaba ser publicano en el siglo I. Los publicanos no solo cobraban impuestos para Roma, cobraban de más y se quedaban con la diferencia. Trabajaban para el imperio que oprimía a su propio pueblo. Eran considerados traidores, ceremonialmente impuros, excluidos de la sinagoga. No podían testificar en juicios. Nadie se sentaba a comer con ellos. Mateo era un hombre con dinero pero sin comunidad, con poder pero sin respeto, con una casa llena de cosas y vacía de amigos. Mateo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme», y se levantó y le siguió. Una palabra, «Sígueme». Y Mateo dejó la mesa de impuestos, dejó el dinero, dejó la única vida que conocía. No hay registro de que lo pensara, no hay pausa en el texto. Se levantó y lo siguió. Y lo primero que hizo fue abrir su casa. Lucas 5, versículos 29 al 32, dice que Mateo hizo un gran banquete, invitó a otros publicanos y pecadores, llenó la mesa con la gente que nadie más quería cerca. Los fariseos se escandalizaron, ¿por qué comen con publicanos y pecadores? Y Jesús respondió, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo escribió el evangelio que lleva su nombre, el más completo de los 4, con un énfasis especial en mostrar que Jesús era el Mesías prometido del Antiguo Testamento. El recaudador de impuestos que sabía llevar registros detallados, usó esa habilidad para documentar la vida de Cristo con precisión. La tradición dice que predicó en Etiopía y Persia, donde fue martirizado alrededor del año 60 después de Cristo. El hombre al que nadie quería en su mesa, terminó escribiendo el libro que más personas han leído en la historia. Si esto te está abriendo los ojos sobre quiénes eran realmente estos hombres, suscríbete y dale like. Así nos ayudas a que más personas encuentren este contenido. Seguimos. Felipe, de Betsaida, el mismo pueblo que Pedro y Andrés. Pero a diferencia de ellos, Felipe no fue traído por alguien. Juan 1, versículo 43, dice que Jesús lo encontró directamente y le dijo, «Sígueme». Jesús fue a buscarlo, y Felipe hizo exactamente lo que Andrés había hecho, fue a buscar a alguien más. Encontró a Natanael y le dijo, en Juan 1, versículo 45, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Pero el momento que define a Felipe está en Juan 6, versículos 5 al 7. Frente a 5,000 personas hambrientas, Jesús le pregunta, «¿De dónde compraremos pan para que coman estos?». Juan aclara que Jesús lo dijo para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe sacó cuentas. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe pensó en números, hizo la matemática, y la matemática decía que era imposible. Pero Jesús no le estaba pidiendo un presupuesto, le estaba enseñando que hay problemas que no se resuelven con lógica humana. En Hechos 8, versículos 26 al 40, encontramos a otro Felipe, probablemente el diácono, aunque la tradición a veces los funde. Este Felipe es enviado al desierto de Gaza, donde se encuentra con un eunuco etíope que lee a Isaías sin entenderlo. Felipe le explica las escrituras, y el etíope pide ser bautizado ahí mismo, a la orilla del camino. La tradición dice que Felipe el apóstol predicó en Frigia, en lo que hoy es Turquía central, y murió crucificado en Hierápolis alrededor del año 80 después de Cristo. Arqueólogos italianos anunciaron en 2011 que habían identificado lo que podría ser su tumba en las ruinas de esa ciudad. El hombre que calculó que no había suficiente pan terminó alimentando a miles con la palabra. Bartolomé. Casi con certeza el mismo Natanael que aparece en el Evangelio de Juan. Los sinópticos lo llaman Bartolomé, Juan lo llama Natanael, y siempre aparece junto a Felipe en las listas, lo cual encaja con Juan 1, donde Felipe lo trae a Jesús. Su encuentro con Jesús es uno de los más fascinantes del Nuevo Testamento. Juan 1, versículos 45 al 49. Cuando Felipe le dice que encontraron al Mesías y que es de Nazaret, Natanael responde con escepticismo crudo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret era un pueblo insignificante, ni siquiera aparece en el Antiguo Testamento. Para Natanael, la idea de que el Mesías saliera de ahí era absurda, pero cuando llega ante Jesús, éste le dice, «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Natanael pregunta, «¿De dónde me conoces?». Y Jesús responde, «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Natanael queda paralizado. Lo que sea que estaba haciendo bajo esa higuera era algo privado, algo entre él y Dios, y Jesús lo sabía. Su respuesta es inmediata y absoluta. «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel».
del escepticismo total a la confesión más alta en un instante, no porque alguien lo convenció con argumentos, sino porque Jesús le mostró que lo conocía. La tradición dice que Bartolomé llevó el Evangelio hasta Armenia e India. Según Eusebio de Cesarea, llevó una copia del Evangelio de Mateo a la India, fue desollado vivo y luego decapitado en Albanópolis, Armenia. El escéptico que necesitaba pruebas murió sin renunciar a lo que había visto. Tomás, llamado Dídimo, que significa gemelo en griego, y la historia que todos conocen es la de su duda, pero la historia que casi nadie cuenta es la de su valentía. Juan 11, versículo 16. Lázaro ha muerto en Betania, cerca de Jerusalén. Jesús decide ir. Los discípulos le recuerdan que los judíos de allí acaban de intentar apedrearlo. Es Tomás quien rompe el silencio y dice, «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Eso no es un cobarde, eso es un hombre dispuesto a caminar hacia su propia muerte junto a su maestro. En Juan 14, versículo 5, durante la última cena, Jesús dice, «Yo soy el camino». Pero un momento antes, Tomás había hecho la pregunta que provocó esa respuesta. «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?». Sin la pregunta de Tomás, no tendríamos una de las declaraciones más famosas de Jesús. Pero después de la crucifixión, Tomás no estaba presente cuando Jesús se apareció a los demás. Y cuando le dijeron, «Hemos visto al Señor», respondió en Juan 20, versículo 25, «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Una semana después, Jesús aparece de nuevo. Se dirige directamente a Tomás. «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Y Tomás responde con las palabras más poderosas que un ser humano haya pronunciado en las Escrituras: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dice, «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan 20, versículo 29. Esa bienaventuranza es para ti, para cada persona que cree sin haber tocado las heridas. La tradición dice que Tomás llegó hasta la India, donde fundó iglesias que existen hasta hoy. Los cristianos de Santo Tomás en Kerala, en el sur de la India, trazan su fe directamente a este apóstol. Fue martirizado con una lanza en el monte Santo Tomás, cerca de Chennai, alrededor del año 72 después de Cristo. El hombre que pidió pruebas llevó el evangelio más lejos que cualquier otro apóstol. Su duda no fue debilidad, fue el camino hacia una fe más profunda. Jacobo, hijo de Alfeo, conocido como Jacobo el Menor, probablemente por su estatura o su edad, para distinguirlo del otro Jacobo, el hijo de Zebedeo. Aparece en todas las listas de los 12 en Mateo 10, Marcos 3 y Lucas 6, pero las Escrituras no registran una sola palabra suya, ni una pregunta, ni una declaración, ni un momento protagónico. Y sin embargo, estuvo ahí, en cada sermón, en cada milagro, en la última cena, al pie del Calvario, en Pentecostés, fue testigo de todo lo que cambió el mundo. La tradición lo ubica predicando en Egipto y Palestina. Fuentes del siglo II, como Egesipo citado por Eusebio, dicen que fue apedreado y golpeado con un garrote en Jerusalén. Otra tradición dice que fue crucificado en el sur de Egipto. No tenemos sus sermones, no tenemos sus cartas, pero tenemos su fidelidad. Y a veces, estar presente todos los días, sin aplausos y sin reconocimiento, es el acto de fe más grande. Tadeo, también llamado Judas hijo de Jacobo en Lucas, y Lebeo en algunos manuscritos de Mateo, tenía tantos nombres, precisamente para evitar la confusión con el otro Judas, el traidor. Juan 14, versículo 22, registra su única intervención conocida en las Escrituras. Es la noche de la última cena. Jesús acaba de decir que se manifestará a quienes lo aman, y Tadeo pregunta, «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?». Es una pregunta brillante. Si Jesús es el Mesías, el Rey de Israel, ¿por qué revelarse solo a un puñado de hombres en un cuarto pequeño? ¿Por qué no al mundo entero? Jesús responde en los versículos 23 y 24, «El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él». La presencia de Dios no es una manifestación pública, es íntima, personal, habita en quien guarda su palabra. La tradición dice que Tadeo predicó en Mesopotamia, Siria y Persia, junto a Simón el Celote. Ambos fueron martirizados juntos en Persia, posiblemente en Suanir, alrededor del año 65 después de Cristo. El hombre que hizo una sola pregunta encontró su respuesta, y la defendió con su vida. Simón el Celote. Y esa palabra celote no es un título religioso, es una identidad política. Los celotes eran el movimiento de resistencia armada contra Roma. Creían que la liberación de Israel vendría por la espada, no por la negociación, no por la oración, por la violencia. Algunos historiadores los consideran precursores de la guerra judía del año 66 después de Cristo, que terminó con la destrucción del templo. Y Jesús puso a este hombre, un revolucionario antirromano, en el mismo grupo que Mateo, un hombre que trabajaba para Roma. Un celote y un publicano compartiendo pan, caminando juntos, durmiendo bajo las mismas estrellas. Eso no es un accidente, es un mensaje.
El reino de Dios no se construye sobre líneas políticas, se construye sobre algo que trasciende todas las divisiones humanas. La tradición ubica a Simón predicando en Persia junto a Tadeo, donde ambos fueron martirizados. Otras tradiciones lo envían a Bretana o al norte de África. Algunas fuentes dicen que fue crucificado, otras que fue aserrado en dos. El hombre que quiso liberar a Israel con espadas terminó conquistando corazones con palabras. Su revolución cambió de forma, pero nunca perdió su fuego. Si quieres que hagamos un video completo sobre la vida de Pedro o sobre los viajes de Tomás a la India, déjalo en los comentarios. Y si aún no te suscribiste, este es el momento. Seguimos con el primer mártir entre los 12. Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano mayor de Juan, parte del círculo más íntimo de Jesús, junto con Pedro y Juan. Fue testigo de la transfiguración en el monte, de la resurrección de la hija de Jairo y de la agonía de Getsemaní. Jesús lo eligió para ver lo que otros no vieron, y Jesús les puso un apodo a los dos hermanos, Boanerges, Marcos 3, versículo 17, hijos del trueno, y el apodo le quedaba perfectamente. Lucas 9, versículos 51 al 56, cuenta que cuando una aldea samaritana rechazó a Jesús, Jacobo y Juan preguntaron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Querían incinerar un pueblo entero por una ofensa. Jesús los reprendió. Mateo 20, versículos 20 al 23. Su madre Salome se acercó a Jesús a pedir que sus hijos se sentaran uno a su derecha y otro a su izquierda en el reino. Los otros 10 se indignaron. Y Jesús respondió, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Ellos dijeron que sí. Y Jesús confirmó, de mi vaso beberéis. Esa frase fue una profecía, y se cumplió primero en Jacob. Hechos 12, versículos 1 y 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. 10 palabras en el texto griego. Eso es todo lo que Hechos dedica a su muerte. Sin discurso final, sin drama narrativo, solo el hecho desnudo. Jacobo fue el primer apóstol en morir por su fe, y el único cuyo martirio está registrado directamente en las Escrituras. Una tradición recogida por Clemente de Alejandría dice que el soldado que lo custodiaba quedó tan impresionado por su fe que se convirtió al cristianismo y pidió ser ejecutado junto a él. En el camino a la ejecución, le pidió perdón a Jacobo, y Jacobo le dijo, «Paz a ti», y lo besó. Dijo que podía beber del vaso, y lo bebió. Juan, el hermano menor de Jacobo, el discípulo amado, y el único de los 12 que no murió por violencia. Pero para entender a Juan, hay que verlo joven. Era uno de los hijos del trueno, quería fuego del cielo, quería sentarse a la derecha de Jesús. En Marcos 9, versículos 38 al 40, Juan le dice a Jesús que prohibieron a alguien echar fuera demonios en su nombre, porque no nos sigue. Jesús lo corrigió, no se lo prohibáis. Juan empezó con celo posesivo, terminó escribiendo que Dios es amor. Juan 13, versículo 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. En la última cena, Juan estaba tan cerca que podía apoyar la cabeza en el pecho de Jesús. Esa cercanía no era casualidad, era confianza. Y en la cruz, en Juan 19, versículos 26 y 27, Jesús miró a Juan y a su madre María y dijo, «Mujer, he ahí tu hijo», y a Juan, «He ahí tu madre». En su momento de mayor agonía, cuando cada respiro era una tortura, Jesús se aseguró de que su madre quedara cuidada, y se la confió a Juan. Eso dice todo sobre la relación entre ellos. Juan escribió el Evangelio que lleva su nombre, 3 epístolas y el Apocalipsis. Fue exiliado a la isla de Patmos bajo el emperador Domiciano, alrededor del año 95 después de Cristo, donde recibió las visiones del Apocalipsis. Murió de causas naturales en Éfeso, siendo muy anciano. El último apóstol vivo. El último testigo ocular de Jesús sobre la tierra. Había visto todo: la pesca milagrosa, la transfiguración, la cruz, la tumba vacía, la ascensión. Jerónimo cuenta que cuando Juan era tan viejo que ya no podía caminar, lo llevaban cargado a la iglesia. Y lo único que repetía era, «Hijitos, amaos unos a otros». Cuando le preguntaban por qué siempre decía lo mismo, respondió, «Porque es el mandamiento del Señor, y si se cumple, es suficiente». El hijo del trueno se convirtió en el apóstol del amor. Esa transformación tomó 70 años de caminar con Cristo. Judas Iscariote. Y aquí la historia se oscurece. Iscariote probablemente significa hombre de Keriot, un pueblo en el sur de Judea. Eso lo convertiría en el único de los 12 que no era Galileo, un extranjero entre amigos, un hombre de Judea rodeado de Galileos. Jesús lo eligió, lo llamó igual que a los demás, le dio autoridad para predicar y sanar, le confió la bolsa del grupo, el dinero comunitario. Pero Juan 12, versículos 4 al 6, revela algo perturbador. Cuando María ungió los pies de Jesús con perfume de nardo puro, valorado en 300 denarios, Judas protestó, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?
Y Juan Anade dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Mateo 26, versículos 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregare. Y ellos le señalaron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. El precio legal de un esclavo según Éxodo 21, versículo 32. Zacarías 11, versículo 12, había profetizado esa cifra exacta siglos antes, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Mateo 26, versículos 47 al 50. En el huerto de Getsemani, Judas llega con una turba armada, se acerca a Jesús y le da un beso, la señal acordada, y Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Amigo. Incluso en ese momento, incluso sabiendo exactamente lo que Judas está haciendo, Jesús lo llama amigo. Mateo 27, versículos 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Arrojó las monedas en el templo, salió, y fue y se ahorcó. Los sacerdotes que pagaron por la traición no quisieron el dinero de vuelta. Dijeron, no es lícito echarlos en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Con esas monedas compraron un campo de alfarero para sepultar extranjeros. Mateo 27, versículo 8, dice que se llamó campo de sangre, hasta el día en que se escribió. Judas es la advertencia más solemne de las Escrituras. Caminó con Jesús durante 3 años, vio cada milagro, escuchó cada sermón, tuvo cada oportunidad que los demás tuvieron, y eligió 30 monedas. La cercanía a Cristo no garantiza la transformación, la decisión es de cada uno. Matías, el hombre elegido para ocupar el lugar que Judas dejó vacío. Hechos 1, versículos 15 al 26, registra el proceso. Pedro se pone de pie ante unos 120 creyentes y dice, hay que elegir a alguien que haya estado presente con Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión, un testigo directo de todo. Proponen a 2 candidatos, José llamado Barsabas y Matías. Oraron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Matías fue contado con los 11 apóstoles, estuvo presente en Pentecostes, recibió el Espíritu Santo con los demás. No sabemos mucho más. La tradición lo ubica predicando en Judea, y luego en Etiopía, o en la región del Caspio. Algunas fuentes dicen que fue apedreado en Jerusalén, y luego decapitado. Otras que murió de causas naturales. Pero lo que sí sabemos es esto. Alguien tuvo que ocupar el lugar del traidor. Alguien tuvo que levantarse y decir, yo voy. La historia recuerda a Judas por 30 monedas. Matías nos recuerda que donde alguien cae, Dios levanta a otro. La misión no se detiene por una traición, continúa. Esos son los 13, 12 originales y uno que tomó el lugar del que cayó. Y si miras el conjunto, hay algo que no se ve cuando los estudias uno por uno. Primero, ninguno de ellos era lo que esperarías, ni sacerdotes, ni rabinos, ni nobles, ni generales, pescadores sin educación formal, un recaudador de impuestos despreciado, un celote radical, un escéptico. Jesús no buscó a los calificados, calificó a los que eligió, y eso significa que tu pasado, tu profesión, tus fracasos, no son descalificadores, son exactamente el tipo de material con el que Dios trabaja. Segundo, casi todos murieron por lo que vieron, no por lo que les contaron, no por una tradición heredada, no por una teoría filosófica, por lo que vieron con sus propios ojos. Personas mueren por creencias equivocadas todo el tiempo, pero nadie muere por algo que sabe que es mentira. Si la resurrección no fue real, ellos, los testigos directos, lo habrían sabido. Y ninguno se retractó, ni bajo tortura, ni frente a la espada, ni clavados a una cruz. Y tercero, la transformación. Pedro pasó de negar a Jesús junto a un fuego a morir por él en una cruz invertida. Juan pasó de querer incinerar pueblos a escribir que Dios es amor. Tomás pasó de exigir pruebas físicas a llevar el evangelio hasta la India. Mateo pasó de robar a su pueblo a escribir las palabras que cambiaron el mundo. Simón el Celote pasó de querer una revolución armada a una revolución del corazón. Esa transformación no se explica con buena voluntad, no se explica con carisma, no se explica con ideología, se explica con una tumba que amaneció vacía el tercer día. Si esto te abrió algo por dentro, lo más grande que puedes hacer es suscribirte, dejar un comentario con el nombre del discípulo que más te impactó y compartir este video con alguien que lo necesite. Así es como la gente encuentra este contenido. Tenemos en tus oraciones. Dios te bendiga.